Ya está con nosotros Martín Carmona a las 7:47 de la mañana. ¿Cómo estás, Martín? Mario, ¿qué tal? Muy buenos días al auditorio de Enfoque Noticias en el país. Seguimos, Mario, con estos temas de la convención bancaria. Y si bien los datos que nos muestran los banqueros, ayer daban a conocer a través de su conferencia de prensa, que el tema de la cartera de crédito va creciendo casi al 10% y el índice de morosidad se mantiene estable, pero también hay que analizar a los bancos desde fuera, ¿no? Salirnos un poco y ver qué opinan a propósito de las últimas polémicas, las calificadoras sobre el sistema bancario mexicano, ¿no? Las calificaciones de las calificadoras están puestas en la picota, ¿no? Porque pues no han gustado mucho al gobierno, la verdad, el trabajo de las calificadoras, la observación a nivel de país, pero pues hay muchos trabajos que realizan las calificadoras, no solamente observan los bonos del país, también la economía nacional en términos generales, y también a las instituciones financieras, como dices. ¿Qué es lo que tiene que ver? Y bueno, pues es momento de conversar con Verónica Chau, quien es directora de instituciones financieras de la agencia calificadora Fitch, quien nos acompaña aquí en la cabina de Enfoque Noticias. ¿Cómo estás, Verónica? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Gracias por la invitación. Oye, ¿qué hacen las calificadoras? ¿A quién califican y por qué? Pues mira, las calificadoras somos un tercero independiente que damos una opinión sobre la calidad crediticia de las entidades a las cuales evaluamos. Hacemos un análisis de diferentes factores cualitativos y cuantitativos para llegar a un nivel de calificación que está en la escala desde las triples A's hasta diferentes, digamos, letras, y eso estos diferentes niveles nos hablan de la fortaleza intrínseca o su capacidad de pago. Le llamamos riesgo contraparte. Entonces, prácticamente a aquellos que van a prestar a estas entidades que nosotros revisamos, les interesa saber cuál es la capacidad de pago de estas entidades. Y nosotros calificamos en distintos segmentos, en soberanos, que son países, en corporativos, que son empresas, y en instituciones financieras, sean bancos o financieras no bancarias. Es decir, es como un buró de crédito, pues, estamos muy acostumbrados a saber qué es el buró de crédito, pero en términos macro, ¿no? Digamos, eso serías. ¿Le incorporan algún asunto personal, por lo que decía el presidente, déjame salirme de este tema, irnos al tema, o solamente se centran en números? ¿Por qué ustedes dan esas calificaciones? Porque ya ves que a veces decía, es que las calificadoras no nos quieren mucho, no sé. La realidad es que yo te diría, como bien te decía, es una opinión de un tercero independiente. Entonces hay metodologías perfectamente claras y probadas a nivel global. La realidad es que las metodologías no son solamente locales. Fitch es una calificadora global y sus metodologías son estándar para los distintos países y para entre Latinoamérica, Europa, Estados Unidos. Entonces, Fitch es una entidad con más de 100 años. Pues, prácticamente las metodologías están probadas e incorporan factores cualitativos y cuantitativos, no temas realmente personales. Exactamente. Sí, no temas personales, pero sí analizan, por ejemplo, el entorno de incertidumbre, eso también, y eso pues no es palpable, no hay números detrás de esto. Es prácticamente un factor cualitativo, yo te diría. Sí. ¿Y cómo ven a la banca mexicana, Verónica? Se ha hablado mucho de que tenemos bancos, 52, 51 bancos operando en el país, el tema de la bancarización, los retos que tiene. ¿Cómo lo ven desde Fitch a los bancos? Mira, yo te diría que la banca mexicana sí está entrando en un periodo de entorno difícil, con mayor incertidumbre y un crecimiento económico esperado menor. Nuestros economistas de Fitch hace como 2 días cambiaron la expectativa de crecimiento del PIB de 2.1 a 1.6. Muy en concordancia, hay que decirlo, con otras instituciones. Con otras visiones de instituciones financieras y adicionalmente con el Banco de México. Y con el Banco de México. Es correcto. Sí. Prácticamente entra desde una posición fuerte, porque bien tú comentabas que la morosidad está contenida, niveles históricamente bajos, y además con una rentabilidad fuerte, porque el entorno de subida de tasas benefició los márgenes de las instituciones financieras, de los bancos principalmente. Sin embargo, pues este crecimiento económico menor, nosotros sí pensamos que en el mediano plazo pudiera presionar el crecimiento de las carteras. Nosotros tenemos una expectativa de crecimiento de la cartera entre un 6 y el 8%, precisamente por un crecimiento menor de la economía. Y sí esperamos que la morosidad, por estar en su punto más bajo y por el entorno de incertidumbre, pudiera presionarse algo sin que llegue a ser niveles preocupantes, pero sí pudiese presionarse sobre todo en crédito al consumo y en crédito a pequeñas y medianas empresas. Sí, bueno, también conversábamos que están en algunos productos registrando un incremento de 2 dígitos, incluso llegando a los 20 puntos, por ejemplo, en algunos productos muy concretos. El crédito sigue creciendo. Yo les preguntaba a algunos de los
representantes de los bancos, no simplemente era, por ejemplo, índice de consumidor, el confianza del consumidor, que está muy arriba a nivel histórico, si simplemente era un pronóstico de la gente. Me decían, no, lo estamos registrando ya en los créditos. O sea, las decisiones, la gente está tomando decisiones de comprarse un vehículo por medio de un crédito, pues la mayoría de los vehículos se compran con crédito, más del 70%, o bien están tomando decisiones para hipotecas, decisiones importantes para la vida de las personas. Eso no, digamos, es un factor que puede ser positivo, más allá del crecimiento económico. Puede ser un crecimiento menor, pero que la economía siga avanzando. Sí, yo te diría que es correcto. Desde el punto de vista de consumo, tenemos la confianza del consumidor en niveles altos, sí. Lo cual obviamente incentiva a consumir y al crédito, particularmente de individuos. Sin embargo, está por otro lado el crédito empresarial y la confianza del inversionista, que es otro ingrediente muy importante, claro, que son los créditos grandes dentro de la banca. Entonces, este entorno de incertidumbre sí ha ido frenando moderadamente pues la confianza del inversionista. Yo te diría que las decisiones a nivel empresarial se han ido pospuesto según el sentimiento que hemos recogido de algunos de los participantes de la industria, y el crédito empresarial no necesariamente va creciendo con la misma dinámica que iba. Las señales iniciales son todavía muy poco palpables, pero es donde creemos que podría haber un poquito de freno en el crédito. ¿Podría el crédito de la banca comercial apoyar este crecimiento de 4% que está planteando el presidente? Digo, los empresarios cuando asumieron en el CCE recientemente le dijeron, presidente, vamos con usted para alcanzar el 4%. ¿La banca podría comprometerse a eso, Verónica? Mira, el plan de impulso al sistema financiero, ya ves que trae una meta de al sexenio llegar a 50% de crédito a PIB, que la verdad es una meta en nuestra visión bastante fuerte, okay, porque estamos en un 37% sobre el PIB. En los últimos 2 sexenios no se ha tenido un incremento de esa magnitud, y si se diera, podríamos pensar que la banca quisiera colaborar en este sentido, es decir, que estuviera de acuerdo. Sin embargo, las condiciones macro tendrían que ayudar. O sea, yo te diría que el país sí tiene que crecer, la confianza de los inversionistas, de los consumidores, tiene que ir en el mismo ritmo, porque la colocación de crédito, los bancos tienen cierto apetito de riesgo y no pueden abrir su apetito de riesgo más allá de sus propios límites, precisamente porque tienen que cuidar su calidad crediticia. Y precisamente porque la morosidad por eso ha estado contenida. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Porque, digo, estamos tal vez siendo demasiado críticos o la expectativa está puesta con la actual administración. Me da la impresión de que sí hay obviamente, factores cualitativos, como dices. Yo creo que las decisiones que se han tomado no han sido bien vistas por algunos inversionistas, y me refiero particularmente al tema del aeropuerto, por ejemplo, que fue la primera señal que vieron de manera negativa. Pero si nos vamos un poquito al pasado muy reciente, no al remoto, sino al pasado de ayer, digamos, en la administración de Enrique Peña Nieto, que había todas las señales positivas al inicio de la administración con las reformas estructurales, que hubo compromisos de inversión, que hubo inversión extranjera importante, creo, año con año se rompían récords, pero realmente la economía no avanzaba a grandes pasos. No llegábamos casi ni al 2% de crecimiento. Es decir, tampoco es que se echaban las campanas al vuelo. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cuál sería, digamos, la cadena virtuosa para lograr un crecimiento más allá del 2% que hemos estado estancados durante los últimos años? Yo creo que algo muy importante es pensar que México no es pues digamos que no está solo, ¿verdad? Estamos en una economía global, y no son solo los factores internos los que contribuyen al crecimiento económico de un país. Sí hay que tener conciencia de que Estados Unidos también ahorita su crecimiento económico esperado no es alto, y prácticamente esto también incide. Claro. Entonces yo te diría, son factores internos y externos los que vienen a colaborar en la dinámica, y esto no solo ocurre con México, sino con el mundo interconectado. Finalmente, Verónica, preguntarte sobre el tema de las comisiones aquí en México y sobre todo a los bancos. ¿Les vendría bien revisar las comisiones? ¿Les afectarían su balance? Digo, es muy importante los ingresos que tienen por el concepto, ¿no? Sí, mira, representan alrededor de 16-17% de sus ingresos. La realidad es son un ingrediente relevante y les ha dado diversificación en los ingresos, que es parte de lo que nosotros evaluamos.
Si las comisiones se redujeran, tendríamos que ver cómo los bancos encuentran alguna manera de sustituir o complementar este ingreso. La rentabilidad de los bancos ha estado sólida y yo te diría que tendríamos que ver cómo evoluciona posterior a este acuerdo. Nos dices, bueno, que la rentabilidad es sólida de los bancos. ¿Cómo está el sistema financiero en su conjunto? ¿Cómo se ve México en su sistema financiero? Yo te diría que, como bien te decía, es rentabilidad sólida, capitalización fuerte. Comparado con otros sistemas en Latinoamérica, es una capacidad de absorción de pérdidas fuerte y morosidad en niveles históricamente bajos. Hay una realidad de su sistema financiero concentrado. En los 7 bancos más grandes está más del 80% del crédito y de los depósitos. Ha habido jugadores que se incorporan que no necesariamente han cambiado esta configuración del sistema financiero y creemos que esto sí es parte de los retos. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Verónica, fue muy interesante. Gracias a ustedes. Gracias, muy buenos días. Buen día. Buenos días, pues Mario. ahí está uno de los temas que va a traer el presidente, ya lo mencionabas, el de asunto de las... va a seguir con el tema de las comisiones, y particularmente, ya lo decía, las dirigidas a las remesas. Seguramente, ¿no? seguramente tendremos noticias más adelante. Seguiremos conversando sobre el tema, Mario. Muy bien, gracias, Martín. Buenos días.